a la palabra, 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a abrir allí la palabra y vamos a leer lo que dice 2 Corintios 12. Muy bien. Quise ponerle a este mensaje, ahí lo van a poner en la pantalla, sonriéndole a las debilidades. Sonriéndole a las debilidades. Y quiero que podamos ir a lo que dice en la palabra. Si es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios y dice, a los corintios, y dice, me veo obligado a jactarme, versículo 1. Aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría presumir. Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. ¿De qué iba a ser alarde? ¿De qué? De sus debilidades. Muy bien, versículo 6. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera un presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Versículo 8. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amo a Pablo en esta carta, una persona sumamente sabia, siempre tenía la justa, siempre sabía cómo hablar, era claro en su mensaje, iba al grano, siempre tan incisivo, siempre tan directo en lo que quería decir. Y en esta oportunidad él les estaba enviando una carta a la iglesia que estaba allí en Corintio y les estaba hablando, ¿no?, un poco acerca de sí mismo, ya que se encontraban en un contexto un poco atípico. Él no estaba físicamente con ellos, entonces en esa ausencia aparecieron otros apóstoles, otras personas, otros maestros, quizás un poco más extravagantes, más pintorescos que el apóstol Pablo, y esta iglesia estaba como prestándole atención a ellos, ¿no? Y el problema no era que fueran extravagantes y pintorescos, sino que tenían un mensaje que era un poco dudoso, ¿no? Era como que estaban más preocupados por las apariencias, por lo que se veía de ellos, que por realmente mostrar a Dios y tener un mensaje con una doctrina sana, un mensaje lleno de la presencia de Dios. Entonces estaban desviando un poco del camino y estas personas estaban como empezando de alguna manera a endiosar a estos superapóstoles, a los que Pablo llama de esta manera superapóstoles, y por eso es que él les escribe con, no sé, lo siento como en esta carta, como con cierto dolor, ¿no? Como con cierta decepción, como diciendo, porque si avanzamos en la lectura, creo que se puede percibir eso en él, como la decepción en algún punto, no lo sé,
pero por decir, yo todo lo que invertí en ustedes, todo lo que les di, todo lo que sembré, en un momento él dice, yo los engendré en el Señor, y ahora aparecen esto y en 5 minutos les captaron la atención, ¿no? Entonces, en este contexto, Pablo les cuenta acerca de él, habla de sí mismo en tercera persona, diciendo, hay una persona que fue llevada al tercer cielo, al que le fueron reveladas cosas que nadie más ha visto, cosas tremendas, pero no voy a jactarme de eso. O sea, yo no voy a jactarme de todo lo que Dios hizo en mí, todo lo que Dios me mostró, sino que en este momento yo sí me voy a jactar de, ¿qué decía? De mis debilidades. Y yo te quiero preguntar, ¿a vos te gusta estar ventilando tus debilidades? ¿Sí o no? A nadie. Era como, Pablo, ¿qué estás diciendo? Dice, no solamente dice, me voy a jactar de mis debilidades, dice, voy a presumirlas. ¿Uno qué presume? Las cosas buenas, las cosas lindas, las cosas de las que uno se enorgullece, ¿no? Las cosas que uno dice, hey, mirá lo que logré, mirá lo que hice, o mirá lo que alcancé, mirá lo que logré. Uno presume aquellas cosas que a uno le provocan orgullo. Uno no anda presumiendo sus miserias, ¿no? Siempre cuando hablamos, por ejemplo, de redes sociales, decimos, uno a sus redes no sube cómo se levanta a las 7 de la mañana con la lagaña, ¿no? Uno pone su mejor foto, todo peinado, divino, uno muestra lo mejor. Y como eso pasa en las redes, pasa en la vida. Uno trata como siempre de estar mostrando el lado bonito, ¿no? Nuestras fortalezas, aquellas cosas en las que somos buenos, aquellas cosas que Dios hace, aquellas cosas que Dios nos da. Cuando Dios nos habla una palabra, nos da una revelación, nos da una palabra profética, ¿no? Y estamos ahí como mostrándonos. Sin embargo, acá Pablo dice, yo podría hacer eso. Yo podría venir acá y darles un listado de las cosas que Dios me habló. Podría mostrarles mi currículum espiritual y mostrarles que en realidad esta gente es pura lata, es puro ruido, pero no lo voy a hacer. Él estaba tan seguro de sí mismo que con total seguridad dijo, yo me voy a jactar de mis debilidades, me voy a jactar de ellas y voy a presumirlas, voy a estar orgulloso de mis debilidades. Y no solamente les dice eso, sino que les dice en el versículo 7, para evitar que me volviera un presumido por estas sublimes revelaciones, o sea, para evitar que yo me la creyera de alguna manera, dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y dice que 3 veces le pidió al Señor que se la quitara, pero el Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes que cuando se habla del aguijón de Pablo, no se sabe muy bien qué era, ¿no? Hay distintas teorías, hay distintas líneas de pensamiento con respecto a esto. Algunos hablan, de que quizás Pablo padecía de alguna enfermedad física. Podía ser también que esté hablando de algún tema emocional, de alguna tentación, de alguna situación con la que él estuviera luchando, con algún tipo de persecución. Hay distintos pensamientos porque él no lo especifica. Sencillamente dice que de alguna manera el Señor permitió que Satanás pusiera un aguijón en su vida y que él 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara y el Señor le dijo, eso no va a ocurrir, eso no va a suceder, porque eso es lo que va a hacer que vos dependas de mí, que vos sepas que no vas solo, sino que vas conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos debilidades, ¿no? Cuando hablamos de debilidades nos referimos a limitaciones, que pueden ser limitaciones humanas, quizás físicas, emocionales, espirituales, que muestran que tenemos una profunda necesidad de depender de Dios. Yo quiero preguntar, ¿quién tiene debilidades en este lugar? Todos, los que no levantan también, todos. Todos tenemos algún tipo de limitación
en algún área, en algún aspecto de nuestra vida. Y probablemente muchas de nuestras debilidades, mucha gente no las sepa, no las conozca, quizás nunca las hemos hablado por temor, por vergüenza, no lo sé. Pero digo, todos tenemos debilidades. Y cuando pensamos en esto, decimos, no, bueno, pero es que yo no me quiero enfocar en eso, yo no quiero estar pensando en mis puntos más débiles, sino que me quiero agarrar de lo bueno, ¿no? De aquello en lo que Dios me hizo más fuerte, en lo que estoy mejor parado. Pero qué importante también es que pongamos luz sobre aquellos aspectos un poco más débiles, ¿no? Y yo quiero, un poco siguiendo este texto, mencionarte algunas cosas. Lo primero que yo pensaba al leer este texto es basado en el versículo 7, donde él dice, para evitar que me volviera un presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y lo primero que yo pensaba es que Dios siempre desea que recordemos que dependemos de Él. Dios anhela que en todo momento de nuestra vida, en toda circunstancia, recordemos que no estamos solos, que dependemos completa y profundamente de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero que sepas que tus debilidades son recordatorios de que no somos autosuficientes y que necesitamos estar conectados a Dios. Y parece algo obvio, parece algo que ya hemos escuchado, pero creo que todos, absolutamente todos, necesitamos recordar que no somos autosuficientes y que necesitamos de Dios. Desde la persona que recién es nuevita y acaba de conocer el mensaje de Cristo y se acaba de encontrar con Él, hasta aquellas personas que quizás hace mucho más años caminan con el Señor y tienen más experiencia, incluso forman discípulos, están ministrando de manera constante y permanente. Todos necesitamos de Dios. Todos tenemos de alguna manera un aguijón en nuestra vida que nos hace recordar una y otra vez que dependemos pura y exclusivamente de Dios. Estos apóstoles que estaban allí con la iglesia lo difamaban a Pablo, ¿no? Hablaban mal de él. Ellos vivían de sus apariencias, solo les importaba la imagen, lo que otros pudieran pensar, no consideraban a Pablo. Sin embargo, él reconoce en todo momento que lo que él tiene, que lo que él es por gracia de Dios. Y yo creo que uno de los peores errores en los que podemos caer es en el de pensar que lo que tenemos, que lo que hacemos es porque somos buenos en eso y no porque Dios está con nosotros. A veces decimos, no, bueno, pero es que si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer? Si yo tengo el conocimiento, yo tengo la experiencia. Y nos olvidamos de Dios. Y caemos en esto de querer jactarnos a nosotros mismos, de querer mostrarnos, de querer presumir nuestros talentos, nuestros dones, nuestra inteligencia, así como hacían estos apóstoles, ¿no? Desacreditando a Pablo, diciendo, no, pero mira cómo somos nosotros, acá llegamos nosotros con una mente más moderna, con ideas diferentes, ¿no? Con mejor ropa, más facheros, más cancheros, ¿no? Y sin embargo se estaban olvidando de lo más importante, de la esencia del mensaje, de lo que estaban haciendo, que no se trataba de lo superficial, de lo que los demás ven, sino de lo que había en el corazón. Iglesia, déjame decirte que dependemos de Dios, de que dependemos de Él, de que necesitamos depender de Él, que no podemos depender de una circunstancia, de una persona, de un reconocimiento, de una posición. Dependemos de Dios. Necesitamos cuidar nuestro corazón de pensar que quizás en algún momento llegamos a cierto punto en el que tal vez ya sabemos demasiado, hemos experimentado demasiado y ya no necesitamos más. Decimos, bueno, tenemos IET, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir formándonos. Yo hace 45 años que estoy sirviendo en la iglesia. ¿Qué me van a decir que ya no haya escuchado? No, bueno, vamos a hacer reunión de voluntarios. No, yo hace 25 que sirvo, ya está, ya escuché todo, todos los mensajes habidos y por haber. En nuestro corazón muchas veces podemos caer
en tomar ciertas ideas equivocadas, que quizás de a poquito nos empiezan a alejar de la fuente, nos empiezan a alejar de Dios. Y sabes que la palabra en Mateo 5:5 dice algo maravilloso. Dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Quiénes son dichosos? Los humildes. Aquellos que dicen, Señor, no importa si te conocí ayer o si nací acá y nací con una Biblia abajo del brazo, yo quiero estar cerca tuyo como el primer día. Yo quiero estar tan enamorada de vos como esa primera vez. No quiero perder mi primer amor. No quiero caer en el hecho de decir, ya estoy lo suficientemente preparada, ya estoy lo suficientemente bien posicionada como para dejar de orar, como para dejar de buscar, para dejar de conectarme, dejar de ser sensible a tu voz. ¿Cuánto necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida? Y estas debilidades que quizás hoy estás atravesando, de estas situaciones que tal vez las sentís como limitaciones en algún área, en algún aspecto de tu vida, son ese recordatorio, son esa pequeña alarma que vienen a hacerte saber que necesitas que Dios se perfeccione en vos. Por eso recién orábamos y decíamos, Señor, te damos gracias por aquellas cosas que nos has dado, por aquellas bendiciones que hemos recibido, pero también te doy gracias, decíamos, por aquellas cosas que tal vez no son tan lindas, por aquellas pruebas, por aquellas situaciones que tal vez hoy nos están generando alguna tristeza, algún sufrimiento, porque sabemos que esas cosas nos acercan a Dios. La pregunta es si en medio de tus debilidades vos estás dejando que el Señor crezca en tu vida, que Él se perfeccione en vos. El apóstol Pablo era una persona sumamente experimentada. Él no era una persona que iba y daba órdenes y nada más. Él estaba, como se dice, en el barro. Él estaba con la gente. Él iba, venía, mandaba cartas, estaba presente en la vida de la gente. Él conocía lo que era el servicio, él conocía lo que era el ministerio, él conocía lo que era el trabajar con las personas, con las cosas buenas y las cosas quizás no tan lindas. Y eso le daba a él quizás cierta como autoridad, ¿no? Para poder quizás acomodarles las ideas a estos otros apóstoles. Sin embargo, él dijo, yo no necesito ponerme en esta posición. Yo sé quién soy, yo sé qué es lo que Dios ha puesto en mi vida y sé que todo lo que tengo no es porque quizás yo sea un buen orador o un buen líder, una buena guía, sino porque Dios está conmigo. Y Pablo completamente dependía de Dios. ¿Será que hoy estamos dependiendo de Él? ¿Será que hoy estamos dependiendo de la presencia de Dios? Porque sin la presencia de Dios en nosotros, todo lo que podamos hacer va a ser superficial y va a ser limitado. Lo segundo, vamos a leer allí el versículo 9. Versículo 9. Dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y esto que quiero decirte también es muy importante, porque la manera en la que vemos nuestras debilidades determina si ellas nos van a promover o nos van a remover. La manera en la que vos veas tus debilidades de alguna manera va a condicionar lo que venga en el futuro para vos. Dice Pablo, yo me voy a alegrar de mis debilidades, me voy a jactar de ellas, porque sé que en cada una de esas debilidades hay un propósito, ¿no? Y hay muchas personas que creen que tener debilidades es señal de poca comunión con Dios, de poca espiritualidad. Uy, si yo me siento limitado en este aspecto de mi vida, si quizás hoy estoy luchando con alguna situación, con algún problema, con alguna tentación o
en algún aspecto, no sé, hay infinidad de posibilidades. Esto debe ser porque no estoy bien con Dios. Obviamente que hay situaciones en nuestra vida que pueden ser consecuencia de estar flojos en la intimidad con el Señor, y eso es así, es real. Por lo tanto, no es un pensamiento tan errado el relacionar debilidades con falta de oración, con falta de intimidad con Dios, pero no siempre es así. Me ha pasado de hablar con personas que vienen y me dicen, no, Pau, porque sabes que a mí me está pasando esto, y yo sé que es porque no estoy orando. Y yo digo, a ver, puede que sí, pero tal vez no. O sea, hay situaciones en nuestra vida que a veces van a resultar en debilidades y que quizás no tengan nada que ver con tu vida de oración, porque tal vez estés siendo intencional en eso, tal vez estés dándole lugar al Espíritu Santo en tu vida. Y aún así va a haber cosas con las que uno va a estar trabajando, en las que uno va a estar siendo constantemente procesado. Entonces, que esa no sea nuestro primer pensamiento. Tengo debilidades, estoy mal con Dios. Porque no siempre es así. Pablo no estaba mal con Dios y sin embargo decía, hey, tengo este aguijón en mi vida. Y 3 veces le pedí al Señor que me lo saque y no lo hizo. Y ya está, lo asumí. O sea, voy a convivir con esto porque sé que así el Señor lo quiso. Pero de todas maneras voy a seguir buscándolo, voy a seguir estando cerca suyo. O sea, Pablo tenía una vida de comunión con Dios, sin embargo tenía este aguijón. Entonces, no siempre tener debilidades es señal de poca comunión con Dios o de poca espiritualidad. Todos tenemos nuestras cositas, todos tenemos aspectos de nuestra vida en los que necesitamos que el Señor se haga fuerte. Y muchos buscan esconder estos puntos débiles, en ocasiones por temor al hombre, por pensar que quizás estas debilidades te pueden cerrar puertas, te pueden cerrar oportunidades que aparentemente pueden ser maravillosas. Otros tal vez lo hacen para poder encajar, para poder tener una posición, para poder tener un estatus. Sin embargo, Pablo expone que su apostolado no tiene que ver con una posición, con buscar fama o algún reconocimiento, sino con estar en el centro de la voluntad de Dios. Por eso decimos, vos decidís si tus debilidades te van a promover o te van a remover, o te van a sacar de juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque si tus debilidades las ves como oportunidades para que Dios se haga fuerte en tu vida, déjame decirte que eso que hoy es una debilidad, mañana va a ser uno de tus puntos más fuertes. Mañana va a ser algo que te lleve a poder contar testimonio, a poder dar testimonio a otros, a poder ayudar a otros que tal vez pasen por lo que vos hoy estás pasando. Entonces, todo lo que ocurre en nuestra vida, el Señor lo usa para ser formado en nosotros. Aquellas personas que no tienen la valentía de reconocer y abrazar sus debilidades terminan perdiendo. Nunca va a ser una buena decisión ocultar esos puntos débiles, porque estamos cerrándole la puerta a Dios para que Él pueda trabajar en nosotros. ¿Cuántos dicen, yo reconozco que necesito que Dios trabaje en mi vida? Quizás haya cosas con las que estés luchando hace tiempo, quizás haya áreas de tu vida en las que vos reconoces que necesitas que Dios intervenga, que Dios obre, que Dios sane, que Dios restaure. Empezá a llevar eso a su presencia, dejá de esconderlo, dejá de negarlo, dejá de fingir demencia, como se dice, dejá de hacer como si eso no existiera y decí así como Pablo, me voy a jactar de esto porque sé que su poder se perfecciona en medio de mi debilidad. ¿Cuántos dicen, yo anhelo que el poder de Dios se perfeccione en mí? ¿Cuántos dicen, Señor, yo anhelo conocer más de vos, poder tener más revelación de tu amor, de tu presencia, de tu poder? Es momento de que empecemos a prestar atención a aquellas cosas que tal vez hoy son ahí como nuestro tropiezo, ¿no? Porque son las oportunidades que Dios va a usar para formarnos, para que maduremos, para que crezcamos y para que avancemos. Entonces, qué bueno es que podamos, como dice el título de este mensaje, sonreírle a nuestras debilidades. Sonreírles, no negarlas. No hacer como si no estuvieran. Es poco inteligente eso.
sino decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que vos querés hablarme en medio de esto? ¿Qué es lo que quizás necesito descubrir? Que este sea el día en el que nos podamos animar a llevar esas situaciones a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te entrego esto para que vos te perfecciones en mi vida. Amén. Y lo último, y ya vamos terminando, si los músicos quieren ir viniendo, vamos a leer allí el versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y de dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quiero que lo digas conmigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cuántos pueden creer eso? Nuestras debilidades, quiero que sepas, son fuentes de autoridad espiritual. Nuestras debilidades son fuentes de autoridad espiritual. Son puertas abiertas para que Dios crezca en nosotros. En medio de tus debilidades te haces fuerte. En medio de tus debilidades sos moldeado, sos transformado. El Señor te pule, ¿no? El Señor te va sacando brillo, va sacando el oro que hay en tu vida. Y eso te posiciona en un lugar de autoridad. Por eso necesitamos ser formados, para que tengamos una mayor revelación de su presencia, para que podamos estar más cerca de su corazón. Y aquellas personas que son lo suficientemente valientes como para llevar sus debilidades al taller del alfarero, son aquellas personas que luego tienen autoridad espiritual. Yo quiero que sepas que no hay mayor autoridad que la que viene de la vulnerabilidad. El otro día se hizo una jornada de pastores que se llama Diáconos, y éramos distintos pastores de distintas partes del país. Entonces hicimos esta jornada, nos habían convocado, y en un momento hubo un espacio como de charla, ¿no? Y una de las cosas de los temas que nos dieron para debatir era cómo pensábamos que tenía que ser la iglesia hoy en día, ¿no? Cómo pensábamos cuáles eran las necesidades que tiene la iglesia hoy por hoy. Y vos sabés que en esa mesa tuve el privilegio de compartir con gigantes, personas que admiro, que profundamente, personas llenísimas de Dios. Y empezamos como a charlar un poco, ¿no? De, bueno, que la iglesia sea así, que la iglesia sea asá. Y en un momento todos coincidimos en que en una de las cosas que creemos que hoy por hoy todos necesitamos es tener líderes que se muestren vulnerables. Y yo decía, yo crecí con una generación de pastores, y no por desmerecer a nadie, pero yo, siendo hija de pastor, crecí viendo pastores, visitando iglesias, estando en mesas de pastores, escuchando conversaciones, charlas. Y yo les decía, yo crecí con una generación de pastores que no fueron vulnerables, que siempre estaban bien, que siempre todo les iba bien. Sus iglesias eran iglesias pujantes, crecientes, los líderes maravillosos, sus familias perfectas, matrimonios divinos, hijos responsables que tenían pasión por el ministerio. Y quizás en muchos era así, pero otros tal vez no tanto. Digo, ¿está mal eso? No. Pero quizás lo que no está tan bueno es no poder mostrarse vulnerable. Porque lo que decíamos es, se baja una línea como de un ideal que no existe. Porque todos tenemos aspectos en los que no somos tan fuertes. Porque todos tenemos cosas en las que necesitamos que el Señor trabaje. Si yo viniera acá y te dijera, mira, de todo mi día la mitad me la paso orando
y la otra preparando prédicas. Te estoy mintiendo. Si yo te dijera, en mi familia todo es perfecto, mis padres fueron los mejores, sí, fueron increíbles, pero no fueron perfectos. No son perfectos. Mi mamá es divina, todo no es perfecta. Yo no soy la hija perfecta, no soy la hermana perfecta, no soy la pastora perfecta y lejos estoy de serlo. Pero yo les decía esto, como crecimos viendo modelos que aparentaban perfección y eso, quizás sin intención, terminó generando un daño tremendo. Porque cuando alguien tenía alguna debilidad, decía, soy lo peor. ¿Cómo no puedo ser como esa persona a la que idolatro? ¿Cómo no puedo tener esa vida tan perfecta? Y déjame decirte que el mostrarte vulnerable te da autoridad. El decir, yo reconozco que necesito a Dios en esto. Hace no solamente que el Señor pueda crecer en tu vida, sino que seas una persona creíble. Que seas una persona que tenga influencia. La persona con autoridad es una persona que influencia a otros. Es una persona que cuando habla, vos decís, che, lo que esta persona dice a mí me bendice. Sé que Dios está hablando a través de su vida. Sé que Dios me está enseñando a través suyo. Y Pablo era una persona con autoridad. No solamente porque vivía lo que enseñaba, sino porque dejaba que Cristo fuera moldeado en él. Él decía, ok, yo puedo tener las mismas debilidades que vos, pero quiero dejar que Él se perfeccione en mi vida. La autoridad espiritual no es algo que el Señor te va a dar mágicamente. La autoridad no es algo que se impone, no es algo que se pide, es algo que se gana. Y necesitamos ganarnos esa autoridad espiritual. El poder decirle a alguien, mirá, yo pasé por ese proceso que vos estás pasando. Yo me banqué ese dolor, me banqué pasar por el fuego, me banqué ser moldeado. Y acá estoy porque creí en el Señor. Y hoy puedo contarte de mi victoria, hoy puedo contarte de mi testimonio, hoy puedo contarte de lo que Dios hizo en mi vida. Por eso Pablo tenía tanta autoridad que no necesitaba defenderse, que no necesitaba ponerse en una competencia con estas personas que se estaban levantando en contra suyo. La persona verdaderamente espiritual y con autoridad elige sus batallas. Me encanta decir esto. Necesitamos elegir muchas veces nuestras batallas. Él dijo, ¿para qué me voy a enganchar en esta si yo sé lo que soy? Yo sé lo que porto, yo sé lo que tengo, yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Mi vida va a hablar más fuerte que cualquier carta que yo pueda escribir, que cualquier palabra que pueda decir. Y cuando Dios crece en tu vida, cuando Dios es moldeado en tu vida, déjame decirte que no vas a tener que convencer a nadie, porque se va a ver, porque se va a evidenciar. Anoche me pasó, y ya con esto voy a orar, me tomé un auto para ir a un concierto y se ve que el tipo tenía ganas de hablar. Y me empezó a contar que se acababa de separar hacía 3 meses. Y me dice, no, porque vos no sabés lo que era mi mujer, mi pareja. Muy narcisista ella. Y yo, bueno, qué bajón. Bueno, menos mal que saliste de ahí. No, sí, muy narcisista. Porque yo soy una persona que me quiero, decía, yo me quiero. Y cada 2 segundos él me aclaraba, vos sabés que yo me quiero, ¿eh? Y yo soy una persona que yo te doy espacio, yo te doy lugar, porque yo me quiero, entonces yo me cuido. Y ella venía y me decía esto y me decía lo otro. Y yo dije, no, porque yo me quiero, yo me voy a ir de ese lugar, porque yo sé que yo me merezco otra cosa, porque yo sé que yo no estoy para esto, porque sé que yo no estoy para bancarme a alguien que me desacredite, que me descalifique, que me ningunee, porque ella era muy narcisista. Y yo como me quiero un montón yo. Y yo, bueno, amigo, ya te entendí que te querés un montón. Yo tenía que decir, al final el narcisista eras vos. O sea, cálmate un poco. Digo, cuando vos tenés que estar convenciendo tanto a alguien de algo, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta porque siento que es tan real. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo digo, si tanto me estás diciendo
cuánto te querés y lo buena persona que sos y lo generoso que sos, ¿será que en realidad no lo sos tanto y me estás queriendo convencer? Y digo, es un ejemplo tonto, la verdad que no sé ni lo voy a saber porque me bajé y nunca más lo voy a volver a ver en mi vida. Pero digo, a veces estamos queriendo convencer a otros de lo que somos, de lo que tenemos. Y la verdadera autoridad espiritual lo que hace es que no necesites abrir la boca para mostrar de qué estás hecho. Y en medio de tus debilidades, el poder de Dios se va a perfeccionar. Y eso te va a posicionar en un lugar de autoridad. Si verdaderamente estás dispuesto a pasar por los procesos. Y antes de orar, quiero decirte esto. Lo de la tos no te lo quería decir. Te quiero decir otra cosa. Yo le puse este mensaje sonriéndole a las debilidades y después pensaba, no quiero que esto se interprete como, ok, vamos a hacer alarde de las debilidades y vamos a ser todos personas débiles y vamos a acostumbrarnos a esto, vamos a normalizarlo y vamos a vivir en debilidad constantemente. No. No fuimos hechos para ser débiles. No fuimos hechos para caminar con debilidades. Cuando hablamos de sonreír a las debilidades, lo que estamos tratando de decir es que vamos a aceptarlas para que Dios pueda trabajar en ellas, pero no las vamos a dejar que permanezcan en nosotros. No las vamos a negar, sino que van a ser, como decíamos, puertas y oportunidades para que Dios trabaje en nosotros. Van a ser momentos, procesos por los que vamos a pasar. Pero no es que, bueno, si la pastora dijo que le sonría a mi debilidad, ya está, listo. La hago parte de mí, la internalizo y me quedo a vivir con ella. No. No nos referimos a eso, a aceptarlas y conformarnos, sino a no negarlas y a verlas como oportunidades de crecimiento. A decir, ok, esta es mi lucha de hoy, esta es mi limitación hoy. Señor, te lo entrego para que vos crezcas en mí, para que vos te hagas fuerte en mí en este aspecto. Y sé que lo que hoy es una debilidad, mañana va a ser una fortaleza en mi vida. No las aceptamos como parte de nuestra identidad, pero sí las vemos como cosas oportunas para poder crecer. Así que me gustaría que puedas cerrar tus ojos y que puedas pensar en aquellas cosas que tal vez hoy identificás como debilidades en vos. Y que si quizás estabas ahí negando aquellos aspectos más sensibles de tu vida, esos aspectos que tal vez estabas metiendo abajo de la alfombra, que estabas tratando de disimularlos, porque como alguien que conoce hace tanto al Señor quizás está luchando con falta de fe, con incredulidad. ¿Cómo alguien que conoce al Señor está luchando con alguna tentación, con algún pecado? Quizás esa era tu línea de pensamiento. Quiero que hoy digas, Señor, este es el momento perfecto para que tu poder se perfeccione en mi vida. Esta es la oportunidad ideal para poder tener un mayor conocimiento de tu persona, para poder realmente conocer tu corazón. Por eso, si quizás estabas ahí negándolo, disfrazándolo, que hoy puedas darle una sonrisa a esa debilidad, darte gracia a vos mismo y decir, Dios, yo sé que esto no me define, pero hoy está en mí y no lo voy a negar, no lo voy a esconder,
no lo voy a minimizar, sino que voy a hacer espacio para poder ver tu poder obrando en mí. Señor, trae a memoria aquellas cosas en las que necesitamos que tu poder se perfeccione en nosotros. Y declaramos esta verdad, que cuando somos débiles, somos fuertes. Que en la debilidad vos crecés. Que en la debilidad descubrimos más tu corazón. Que en medio de la debilidad nuestros oídos espirituales se agudizan para poder escuchar tu voz de una manera mucho más clara, más nítida. Estamos dispuestos, Señor, a que nos proceses, a que nos enseñes con ternura, con amor. No queremos mostrarnos perfectos. No necesitamos modelos perfectos. Necesitamos referentes reales. Personas sencillas que caminen con Dios. Me encantaría pararme en este lugar y decirte lo perfecta que es mi vida, cómo todos los días camino entre bendiciones maravillosas y milagros. Sin embargo, no siempre es así. Y no siempre mi fe es la misma. Y no siempre tengo las mismas ganas. No siempre tengo el mismo entusiasmo. No siempre las cosas son buenas o salen bien. A veces también lucho con tentaciones, me equivoco, fallo. Pero en medio de esas situaciones le digo, Señor, perfeccionate en mí. Perfeccionate en mí. Hacete fuerte en mi vida. Esta debilidad es el recordatorio de que sola no puedo. Ese aspecto más débil, más sensible de mi vida. Es esa alarma que se enciende para decirme, Paula, vuelve a la fuente. Paula, busca el corazón de Dios. Paula, no te la creas. Paula, no pienses que ya aprendiste lo suficiente. Por eso hoy decido sonreírle a esas debilidades y decir gracias porque ustedes me están acercando más al corazón del Padre. Instruínos, Señor, enseñanos, formanos. Necesitamos aprender tanto. No queremos vivir de lo que hemos aprendido en el pasado, sino que queremos mirar aquellas cosas que vienen por delante. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito eres. ¿Por qué no te pones de pie un momento y decirle, Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón? Sé que el Señor está tocando nuestro corazón en esta mañana y ya estamos cerrando esta reunión. Pero seguir recibiendo de parte de Él. Gracias, Jesús. Quiero rendir mi corazón.
soy